hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien, allí en casita, allí donde nos estén viendo. Les mando un abrazo muy fuerte y bueno, pues vamos a iniciar con un nuevo tema en nuestro básico I. Estamos con este curso que ha sido tan interesante y ahorita pues me permito compartir la pantalla con ustedes para mostrarles cuál es el tema que vamos a mirar en este día o en esta semana, ¿verdad? Para después vernos ahí en nuestra sesión Zoom. Es el tema de ministración, la administración. Y quiero que podamos iniciar con una oración para que sea nuestro Padre en todo momento guiando esta enseñanza, tomando control de nuestros labios, de nuestros pensamientos, que no le transmitamos a nuestros alumnos, a ustedes, ideas personales, sabiduría humana, sino que siempre sea su palabra la que se esté enseñando desde cualquier plataforma. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites estar nuevamente dando esta enseñanza a mis hermanos del curso básico y les bendecimos desde aquí. Les bendecimos en todo lo que ellos emprendan, en todo lo que tengan que hacer, Padre. Y en esta hora oramos para que seas tú tomando control del audio, tomando control de todo, Padre, de todo, del internet, de la luz, de todo lo que se requiere para poner a su disposición esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, voy a volver a compartir la pantallita para que ustedes allí tengan nuestra presentación acerca de la administración. Quiero que empecemos mirando justamente nuestra cita base, que nosotros la encontramos en Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Y aquí lo ponemos en pantalla, ¿ok? Para que, pues si no tienes a la mano quizás la Biblia, pero de preferencia sí, revisa siempre en la palabra de Dios. Creo que desde que iniciamos cursos básicos, hace ya casi 3 años, he estado insistiendo en eso, ¿no? De que tengamos siempre allí a la mano nuestra Biblia, la palabra de Dios, para revisar cada uno de los textos. Muy bien, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? Entonces, esta invitación, parece que esta cita sí la veíamos en la clase pasada, acerca de que la palabra de Dios debe de abundar ¿en dónde? En nuestros corazones. La palabra de Dios la debemos de tener nosotros guardada en nuestro corazón, pero guardada no solamente, ¿cómo decir? Pues no solamente así como de aprenderla de memoria, sino realmente que esa palabra esté ahí, o sea, esté allí en nuestro corazón, que la hayamos atesorado, y ese es un término que a mí me encanta usar mucho, ¿no? El atesorar, porque cuando no solamente uno guarda, ¿no? Sino uno atesora, lo guarda como algo que tiene un inmenso valor. Y la palabra de Dios, hermano, tiene un inmenso valor. La palabra de Dios costó vidas, ha permanecido después de tantos siglos, ¿no? No hablamos de años, sino de siglos. Y eso tan valioso como
como bien lo dice la palabra, ¿no? Acerca del reino de los cielos, como esa perla de gran precio, ajá, hay que atesorarla, es algo muy valioso, que entonces yo guardo de una manera especial en mi corazón. Ajá. Pero la guardo porque hay un objetivo. ¿Sí? Y el objetivo es que al guardarla, al morar en abundancia en mi corazón, pues entonces todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo ejecute, sea conforme a ese tesoro, conforme a eso que yo he guardado, conforme a la palabra. Por eso dice el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, o sea, ya sea que lo diga o que lo haga, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, cuando yo atesoro la palabra, entonces yo todo lo que digo, todo lo que haga, va a ser ¿qué? Conforme a la palabra de Dios y por lo tanto, siempre lo que haga va a ser así, en nombre del Señor, en representación del Señor, siendo ese embajador de Dios aquí en esta tierra y, siempre glorificándole a Él, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice este texto que me encantó y por eso pues, lo pusimos como texto base porque resume mucho de la enseñanza que vamos a aprender durante estos minutos. Y bueno, nuestro primer punto es hablar acerca de la definición de ministración. Y para hablar acerca de ministración, me gustaría regresarme a esta primera imagen que yo les ponía, porque ministración es un término que solemos usar mucho dentro de la iglesia, ¿no? De la iglesia, sobre todo cristiana. Es un término que generalmente no se usa o no solemos usar en la parte secular o en otros medios, sino como que sí es un término muy exclusivo de la iglesia cristiana. Y es que justamente tiene ese significado que nosotros lo podemos mirar a través de esta imagen. Ministrar es, o así de manera resumida y que esta imagen nos va a ayudar a comprenderlo, es cuando yo recibo del Señor, o sea, todo lo que yo recibo de parte del Señor, lo recibo de lo alto y una vez que lo tengo, y como bien decía ese texto base, y lo guardo y lo atesoro, entonces tengo esa capacidad. El recibir de parte del Señor a mí me da la capacidad entonces para que todo eso bueno que recibo del Señor, toda esa palabra de bendición, todas esas bendiciones que sobreabundan y que recibo del Señor, entonces yo las puedo atesorar, pero no para quedármelas, ¿no? Sino para darlas a los demás. Entonces, ministrar significa dar también. Ajá. Entonces, vamos ahorita a ver en específico esta parte de la definición, ¿ok? Bueno, ministración. Viene del hebreo ministrar, viene del hebreo sharat, que significa atender como servicio en adoración. Atender como servicio en adoración. Es decir, yo, entonces, te decía, no es un término comúnmente utilizado. Sin embargo, por ejemplo, como que haciendo un poquito de memoria, si hablamos por ejemplo, de un primer ministro, ¿no? Sobre todo en la parte de un representante, ¿no? A nivel gobierno, y un primer ministro que representa a un país. Ajá. Entonces, cuando el término ministrar nos habla de atender como servicio en adoración, quiere decir que un ministro se sujeta
se sujeta a las leyes, o incluso alguien que es enviado como ministro se sujeta a las autoridades superiores para servir. O sea, un ministro, dentro de sus funciones está el servir. ¿El servir a quién? El servir a los ciudadanos, el servir al pueblo, el ser un representante de México, quizás en otra nación, ¿no? Como podría ser también un embajador. Entonces, está atendiendo a órdenes superiores como servicio. Pero me llama tanto la atención que en el hebreo, en este término sharat, se utiliza el atender, ¿sí? Me sujeto a una autoridad, sirvo a esa autoridad, pero dice que en adoración. Y eso es sensacional porque entonces una persona que es ministro, una persona que entonces ejecuta esta acción de ministrar, no solamente hace algo a favor de alguien o de ese alguien, ¿no? Que le ordena, sino que lo hace en adoración. Y adoración, hermano, hay una acepción, un término que la define y quiere decir sumisión, quiere decir obediencia. En adoración, sumo temor y obediencia. Y la adoración implica también el conocimiento de quién te está dando esa orden. Entonces, con una plena conciencia de quién eres tú, quién te está dando la instrucción o quién te está dando esa encomienda, y en ese sentido, dar y atender a esas órdenes o instrucciones. Ajá. Y bueno, ya después miramos que conforme al diccionario de la Real Academia Española tiene diversas acepciones, ¿no? Una de esas es el servir, aquí me faltó una E, perdón, o ejercer un oficio, empleo o ministerio. Pero también el dar, como ya lo habíamos mencionado, el suministrar a alguien algo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a dar o a suministrar a alguien algo si carecemos de ello, si no lo tenemos? Por eso, qué importante esta primera imagen que mirábamos de recibir de lo alto, ¿no? Para entonces después darle a los demás. Es como que la lógica, ¿no? Que el día de hoy nos quiere también enseñar nuestro Padre. Y ejercer un ministerio. Nos habla de ejercer un ministerio. Y en esta primera sección nos vamos a enfocar ahorita y vamos aquí a mirar cómo la palabra nos habla, ¿no? En 2 de Corintios, capítulo 5, versos del 18 al 20. Cómo la palabra aquí nos dice que si ministrar significa servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio, entonces, ¿cuál es el ministerio? ¿Cuál es el empleo o el oficio que nosotros vamos a ejercer o con el cual vamos a servir? Pues aquí nos los marca la palabra. Es un texto que ya lo habíamos visto anteriormente, hermanos, desde el primer tema, me parece. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Sí tenemos un ministerio, ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos ministros o embajadores, ¿no? Como dice este texto, en nombre de Cristo. Es decir, no actuamos por nuestra cuenta, actuamos en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, un ministro, tú eres un ministro, alguien que ministra, ¿qué hace? Ejerce esa labor que le encargó
alguien superior, y en este caso es nuestro Padre Celestial, y esa labor es la labor de la reconciliación. Conscientes, fíjate, te decía, es que tú no puedes dar lo que no tienes, y es por eso la necesidad de que tú y yo estemos conscientes de que también nosotros fuimos reconciliados con Dios. Nosotros recibimos de lo alto, recibimos de los cielos ese perdón, recibimos ese amor, esa misericordia, y es por eso que entonces ahora nosotros en amor, en misericordia, podemos a los demás enseñarles y guiarles por el camino correcto, ¿no? Decirles, Cristo es quien salva, Cristo es el único Dios verdadero, porque nosotros ya experimentamos de ello y ya fuimos reconciliados, ¿sí? Ahora, la segunda acepción, aquí me equivoqué, es dos. La segunda acepción del término decía que es dar o suministrar a alguien algo, ¿no? Como esos ministros de Dios. Entonces, mi primer pregunta es, o la primera pregunta con la que nos enfrenta el Señor, ¿tú qué tienes para suministrar o para dar? ¿Qué tienes para suministrar o para dar? Y ahí cada uno debemos de contestar. Yo no me voy a meter. El Señor también me está confrontando a mí. Entonces, ¿qué tenemos para dar? Y quiero llevarte a esta palabra que está en 2 capítulo 3, versos del 2 al 6. Dice la palabra, nuestras cartas sois vosotros. Ay, entonces aquí el Señor nos compara con unas cartas. Entonces, eres la cartita Belén, eres la cartita Gina, la cartita María Elena, la cartita Ariadna, ¿no? La cartita Francisco. Somos cartitas. Y así todos los que estén mirando este video, eres una cartita. Ajá. Dice, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. ¡Ay! Tienes una identidad, hermano. ¿Ah? No eres una carta cualquiera, ¿no? Hay una identidad. Eres una carta de Cristo, ¿no? Expedida por nosotros. Pero ve aquí este detalle, escrita no con tinta, es por eso te digo, no eres una cartita común ni corriente, no, así como esas que se escriben con tinta, no, sino que esa cartita que eres ha sido escrita, tiene un mensaje sublime, tiene un mensaje lleno de amor y ha sido escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo. ¡Wow! No en tablas de piedras o de piedra, ¿no? Como fueron escritos los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, esta cartita es una carta viva. ¿Mm? Es una carta de carne y hueso, que tiene corazón. Esos somos nosotros. Pero que no ha sido escrita ni con tinta y no con tablas de piedra. O sea, no eres una persona dura, ¿no? Es una persona que siente, una persona sensible y que el Señor te utiliza como ese instrumento para escribir en ti ese mensaje de amor que no solamente tiene para ti, sino que tiene para muchas personas que aún no le conocen. Entonces, esa carta va dirigida también a quienes, a aquellas personas que aún no le conocen. Y entonces tú donde te presentes, eres una carta que lleva ese mensaje de amor. Donde estés, eres esa carta. Y cualquiera, como dice,
te puede conocer y te puede leer con ese mensaje de amor. Qué hermoso, ¿no? Y seguimos leyendo. El verso 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ese mensaje que tú le estás dando a los demás como esa carta abierta, ese mensaje, mi hermano, lo está escribiendo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es quien entonces te hace competente para mostrar ese mensaje de amor que va dirigido a aquellos que necesitan ser reconciliados con el Padre. Y luego dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros nuevamente competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ve qué labor tan hermosa tenemos, ser personas que como ministros, como cartas, podamos ser conocidos, podamos ser leídos por todos los hombres para dar ese mensaje que ha sido escrito por el Espíritu y va dirigido a aquellos que aún no le conocen y va dirigido para vivificar a aquellas personas. Porque no está escrita, dice que ni con tinta, ni, ¿no? O sea, sino por el Espíritu. Y aparte, quien nos hace competentes para hacer esa función es el mismo Espíritu, que vivifica. Esa es la labor del Espíritu, y el Espíritu vivifica. Así que si tú y yo tenemos al Espíritu, eso es lo que les vamos a mostrar a los demás. Ahora bien, quiero hablarte acerca de varios puntos que tenemos que considerar en este tema de ministración. Pero bueno, antes de entrar a eso, quería recalcarte que, como bien lo veíamos en estas citas, ¿no? Nosotros no somos capaces por nosotros mismos, somos personas limitadas, a quienes el Señor nos ha encomendado una tarea, un trabajo. Dios es la máxima autoridad y esa autoridad también es quien nos ministra, quien nos da todos los recursos. Nosotros recibimos de parte de esa autoridad, de parte del Padre, y ¿con qué objeto? Pues cumplir ese propósito de servir en adoración, como lo mirábamos en el hebreo. Servir en obediencia, conscientes que eso que nos ha sido encomendado en lo alto es parte, ¿no? De adorar a Dios. Es parte de la adoración a nuestro Dios. Y conscientes de que ya hemos recibido tanto de su parte que ahora nos corresponde a nosotros dar. Puntos a considerar. ¿A quién se ministra, mi hermano? Hechos capítulo 13, versos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Muy bien, entonces, ¿a quién ministraban? Al Señor. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta, que cuando nosotros le servimos a los demás, le servimos a nuestros hermanos de la iglesia, cuando nosotros servimos aún en nuestro trabajo, en casa, cuando nosotros servimos, y también eso pasa, servimos también en la calle, comportándonos como esos buenos ciudadanos, como esas personas que pueden ayudar al otro cuando miramos que hay alguna necesidad, ¿no? Entonces,
Ahí, ¿a quién le servimos? A Dios. En todo momento nosotros le estamos sirviendo al Señor. Y de eso debemos de estar conscientes. Ahora, ¿qué es lo que estamos ministrando? ¿Qué se ministra? Romanos 15, versos del 15 al 16. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Les sean. Entonces, el objetivo es que aquellos que no conocen, conozcan y también sean ministros, sean servidores en adoración. Pero ¿qué es lo que vamos a ministrar? La palabra, como ya lo mirábamos en temas anteriores, ¿no? Siempre al nuevo discípulo le vamos a guiar hacia la palabra, ¿sí? A conocer de la palabra de Dios. Y como ya mirábamos también, hay diversos tipos de herramientas, ¿no? Para ministrar la palabra. Entonces, ¿qué se ministra la palabra? ¿Para qué se ministra? ¿Para qué se ministra? Ya mirábamos ahí en 2 de Corintios 5:20 de que como embajadores somos esos representantes de Cristo, ¿no? Donde nos pone el Señor, ¿eh? Entonces, si tú vas a la escuela, ahí eres ese representante de Cristo. Si tú estás en tu trabajo, ahí eres ese representante de Cristo. Ah, ¿qué crees? Cuando vas en el circuito exterior mexiquense, cuando vas en la carretera, ahí también eres representante de Cristo. Entonces, cuidado, ¿no? También de cómo manejamos, ¿no? Ya te dije, a mí también ahí el Señor me ha hablado, ¿eh? El Señor me ha hablado. Entonces, como embajadores, somos representantes de Cristo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos dando? Para conducir en el crecimiento a las personas que apenas le conocen, las personas que apenas están conociendo al Señor, deben de crecer. Y nosotros somos quienes les guiamos, ¿no? Les vamos a guiar para que ellos lleguen al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesús. Pero también, hermano, para que ellos tengan una identidad. ¿Una identidad en quién? En Cristo. Que no se sientan más huérfanos, que no se sientan más solos, sino que ahora sepan que ellos son hijos. Entonces, no basta con decirles, Cristo te ama, o no basta con invitarlos a un lugar, hacer el llamado de salvación y que ellos reciban ese regalo precioso. Porque acuérdate que muchas veces la salvación se puede perder. Y vamos a ministrar, vamos a seguir dándole seguimiento a las personas. ¿Para qué? Pues para que ellos sigan avanzando, crezcan, pero aparte puedan tener esa identidad plena de que son hijos a través de la comunión que ellos tengan con el Padre. Y también, ¿para qué se ministra? Pues para, además de conducirles, ¿no? Afirmarles, ¿no? Afirmarles en la fe, que ellos, y afirmarles en la identidad también, que ellos sean como es el Señor. Ser más con Él. ¿Sí me explico? O sea, cada uno de esos discípulos tengan esa comunión plena con el Padre. Sean más con Él, en unidad con Él. Y también, como ya lo dijimos, para que puedan ser fortalecidos en su fe y entonces sean también allí pues afirmados en la fe. Pues si te das cuenta, en todo esto de para qué se ministra, pues siempre
al final terminamos en esa parte que ya mencionábamos, ¿no? En la adoración, en tener al Padre como el centro y hacer todo en servicio a Él, teniendo esa plena conciencia de que Él es nuestro Dios, es nuestro Padre, que nos ha llenado de su amor, de misericordia, que nos ha dado vida, de quien recibimos todo lo que somos, todo lo que tenemos, y por lo tanto, aún Él nos da esos recursos para poderlos dar y ministrar a los demás. ¿Cuáles son las áreas, mis hermanos? ¿Cuáles son las áreas de ministración o que se ministran a los nuevos creyentes o a esos nuevos discípulos? Bueno, pues las áreas que se ministran, nosotros al ser seres integrales, pues es al ser integral completo, ¿no? Entonces, recuerda, nosotros nos integramos por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, una de las áreas que se ministran, sobre todo, pues es la parte espiritual. Quiero que me acompañes en esta parte a mirar Hebreos 4:13. Y cómo allí la palabra dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y muchas veces nosotros vamos a estar discipulando a las personas o vamos a tener esa comunicación, ese contacto con las personas a quienes quizás les estamos compartiendo, ¿no? de la palabra, o les estamos dando testimonio de nuestra vida en Cristo. ¿Y cómo vamos nosotros a saber cuál es la necesidad de esa persona para poderle dar? Bueno, pues en esta parte, quien nos va a guiar siempre es el Espíritu. Ajá. Entonces, hay un área importante que ministrar y es la parte del Espíritu, esa parte que con los ojos no podemos mirar, esa parte que a veces, aunque conozcamos a las personas de años, ni siquiera hemos podido leer de esas personas, ni siquiera hemos podido percibir de esas personas. Pero cuando nosotros empezamos en esta labor, oramos por esa persona, pedimos guía del Espíritu Santo, sucede esto que dice esta palabra. Esto es increíble, ¿no? Que no va a haber cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Y antes bien, todas las cosas van a estar desnudas y abiertas. ¿A quién? A aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y entonces, el Señor es quien nos lo va a revelar a nosotros, es quien nos lo va a decir cuál o por dónde tenemos que iniciar con ese plan de discipulado, ese plan de ministración. Entonces, quizás nosotros miremos otra necesidad o pensemos que esa persona tiene otro problema, pero si somos guiados en oración, es el Señor, a través de su Espíritu, quien nos va a revelar aquellas cosas que esa persona tiene en su espíritu, de las cuales tiene necesidad y en donde esa persona necesita ser ministrada. Otra área es el alma, el alma, el alma que compone todo esto de lo que somos, ¿no? Todos esos sentimientos, esos pensamientos, y a veces tenemos que ser ministrados porque en este mundo ya lleno de tanta información, ¿no? De todo ese acceso que tenemos a mucha información, y la información no es mala, pero es que hay información que sí viene súper alterada, ¿no? Hay información que tan alterada está que son mentiras, ¿no? Y que sí vienen
así es tajante, si vienen como un ataque superpotente del enemigo, ¿no? Entonces lo podemos mirar a través de todas las redes y los medios de comunicación. Entonces, nuestra alma, eso es lo que está recibiendo. Ajá. Eso es lo que estamos recibiendo, todo lo que entra por nuestros sentidos. Es lo que estamos siendo bombardeados. Y nosotros tenemos que ministrar el alma. Y el alma, ¿cómo se ministra? Dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a tener esa labor, esa encomienda de ministrar el alma a través de la palabra, dándole palabra, guiándole a la palabra, guiándole a la palabra. Y es así que esa persona va a empezar a alimentarse de Dios. Su fe va a estar alimentándose. Y va a empezar a desechar aquellas cosas que antes le venían y le bombardeaban, ¿no? Y que no necesariamente eran buenas. El cuerpo es otra área de la administración, ¿no? Y aquí me gusta esta cita, ¿no? Porque pues, cómo lo narra nuestro hermano Pablo. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, es decir, para dar a los hijos de Dios, ¿no? A los santos. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, aquí podemos mirar cómo había hermanos que percibían esas necesidades físicas que tenían pues aquellos otros hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces, al percibir esas necesidades físicas, ¿qué hicieron? Pues hicieron una ofrenda, ¿no? Una ofrenda para que entonces se pudiera distribuir entre quienes menos tenían en Jerusalén. Entonces ve lo que dice la palabra en el verso 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces también esto, la parte material también se debe de ministrar y allí pues muchas veces el Señor nos mueve a misericordia, ¿no? Para dar. En este mes se va a llevar a cabo el servicio de amor, en donde pues, van a participar los jóvenes, los adolescentes y esperamos que más miembros de la iglesia, ¿no? Y esa es parte también de ministrarle a las personas, de decirles ya no solamente con palabras, sino a través de hechos, que miramos necesidad y si nosotros tenemos algo que nos ha sido dado del Señor, poderlo dar a los demás, ¿no? Quizás como medicamentos. Me encanta esa idea, ¿no? De que cómo el Señor ha levantado profesionistas dentro del Centro Cristiano Zumpango y aquellos que vimos nacer. Es increíble, hermanos. Aquellos que vimos nacer y después miramos su crecimiento y después miramos cómo ya iban a la primaria, ¿no? Después a la secundaria, una preparatoria y, vivimos ese proceso porque incluso hubo varios servicios, ¿no? Dentro de la iglesia acerca de darles esa guía y esa asesoría a los adolescentes, a los jovencitos, de qué carrera elegir, ¿no? Y pudimos participar en varios eventos así y ya esas personitas eligieron, ¿no? Con esa guía del Señor una carrera y ahora van a participar en este servicio de amor ministrando, dando lo que recibieron del Señor, dando esa bendición y utilizando todos esos conocimientos, eso en lo que les preparó el Señor durante todos estos años y ahora lo van a dar a aquellas personas del municipio que lo necesitan, como
pues son esas asesorías, ¿no? Con relación a nutrición, esas asesorías o esas consultas médicas. Y eso es sensacional. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que efectivamente, ¿no? Si hay algo que nos ha sido dado del cielo, ahora nos toca a nosotros darlo. Ese es un claro ejemplo. Y bueno, entonces recuerda, las áreas que se ministran, pues es al ser integral, espíritu, alma y cuerpo, pero qué importante es saber aquí que no son nuestros ojos, los que van a determinar, no es nuestro sentir quien va a determinar qué área primero ministrar y qué área después, sino siempre va a ser lo que el Señor indique. Porque quizás nosotros miramos una necesidad material o una necesidad física, pero el Señor mira otra cosa. Y quizás el Señor es ahí cuando nos guíe primero a ministrar la parte espiritual, la parte del alma, antes que lo material o lo que se ve con los ojos, ¿sí? Ahora, formas de ministración. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, una de las formas de ministración, pues, es a través de la palabra, ¿no? Como lo indicaba nuestra cita base, que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, ¿no? Que abunde en nosotros. Y acuérdate también, si la palabra de Dios abunda en nosotros, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, imagínate, si la palabra de Dios mora en nosotros, entonces nosotros traemos una potencia, ¿no? Pero no por nosotros o porque la capacidad provenga de nosotros, sino porque es la palabra de Dios que mora en nosotros para entonces poder compartirle a los demás con autoridad, con poder, con ese poder que viene de lo alto. Entonces, no te preocupes ni siquiera qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir. Es el poder de Dios. Ocúpate más bien, o ocupémonos más bien de que esa palabra more en nosotros para que entonces nosotros podamos ministrar a través de la palabra. Y otra forma, que aquí si ya la puse, para ministrar es la intercesión. Y para esto, acompáñame por favor a Colosenses 4, del 13 al 14. Colosenses 4, del 13 al 14. Esta palabra me gusta mucho. Os saluda. Ay, aquí se me perdió el texto. Perdóname, mi hermano. Ya está. Pero lo tengo acá. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, orando, ¿no? Encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Wow. Epafras era un hermano que oraba encarecidamente por los demás hermanos, pidiendo al Señor a favor de esos hermanos, pero porque esos hermanos fuesen firmes en su fe, perfectos, enteramente preparados, ¿no? Para toda buena obra, completos, que hubiese una plenitud de Cristo en cada uno de esos discípulos. Y nosotros debemos de ser así. También esa es una forma de ministrar, a través de la intercesión, a través de la oración. Y recuerdas que es la forma a través de la cual nosotros iniciamos, ¿no? En este curso, les decía, si el Señor les ha puesto en mente a una persona, empiecen a orar por ella. Entonces ya desde ahí, nosotros estuvimos ministrando a favor de esa persona. Y me gustaría
decirte acerca del significado de Epafras, que quiere decir el que sabe amar o el que ama de verdad. Y tú muestras tu amor a través de la intercesión. No es poca cosa. A veces, cuando miramos la situación de alguna persona, pues la miramos con nuestros ojos humanos y muchas veces decimos, ¡ay, qué situación tan difícil! Y nos sentimos como impotentes, ¿no? De no poder ayudar a esa persona de alguna otra manera. Pero, hermano, con amor. Y el amor se muestra a través de la intercesión. Entonces, no es poca cosa si tú ministras a través de la intercesión. No es poca cosa, porque estás orando al Padre en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús son hechas las cosas. Así que no es poca cosa. Intercesión. A través de la oración, pero aquí más enfocada a la oración para sanidad y para liberación. ¿Ah? La palabra aquí nos muestra a través de Marcos 16, del 17 al 18, y habla pues acerca de que va a haber señales que sigan a los discípulos, a los ministros del Señor, de Jesús. Sí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Sanarán. Es una forma de ministrar, imponiendo manos, orando por los enfermos, orando por aquellos que tienen algún tema espiritual. Y orando en el nombre de Jesús, como ya lo decíamos, las cosas son hechas. Y no somos nosotros los que estamos haciendo la labor. Es Jesús en nosotros. Amén. Y también se ministra en el bautismo en el Espíritu. Vamos a leer esta cita. Hechos 8, del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es una forma también de ministrar, imponiendo manos para que los nuevos creyentes, los nuevos discípulos reciban ese poder de lo alto, ese bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces cosas sucedan en sus vidas, cosas sean hechas en sus vidas. Y bueno, ya para concluir con este tema, me gustaría darte sobre todo son dos acciones prácticas, dos acciones prácticas, sugerencias prácticas. Y para ello, quiero que me acompañes a Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Dice la palabra de Dios: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En todo lo que hagas, da siempre a Dios la gloria. Nuestra vida debe de ser eso, hermanos, un olor fragante al Señor. Y en esa labor que hagamos, siempre darle el crédito al Señor. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Es el Señor en ti
es el Señor en mí, es el Señor en cada uno de nosotros. Sugerencia práctica. Sugerencia práctica. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Wow. Este pasaje no tan importante, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique, ¿sí?, a su primogénito, perdón, a su único, ¿no? A su hijo más amado, al hijo de la promesa, que lo sacrifique. Y Abraham, consciente, porque, aquí te pongo consciente de la identidad, ¿no? Y a quién servimos o a quién ministramos. Consciente de ese rol que había recibido de parte del Señor, consciente de quién es el Señor, de quién le estaba dando la instrucción, consciente de que Dios no era hombre para que mintiera, y si Él le había dado la promesa, consciente de qué, de que Él iba a ir al monte Moriah, iba a ser un viaje de 3 días, iba a ser un viaje de más o menos 60 kilómetros, y que allí iba a adorar al Señor. Pero que una vez adorando al Señor, ¿qué iba a hacer? Iba a volver, porque el Señor no era hombre para que mintiera. Entonces, ¿cuál es la acción práctica aquí, mi hermano? Que nosotros sirvamos, ministremos, demos siempre lo que somos, lo que tenemos, nos demos en adoración, conscientes de quiénes somos, conscientes de que somos personas redimidas por el Señor y conscientes de a quién le estamos sirviendo, a quién le estamos ministrando. Cuando yo le sirvo a una persona, cuando yo ministro, ya sea que esté ministrando en la alabanza o que esté ministrando, quizás estoy con porteros, allí yo estoy ministrando. Con esa sonrisa que pongo cuando recibo a las personas, estoy ministrando. Cuando incluso estoy haciendo la limpieza, ¿no?, de ahí de Centro Cristiano Zumpango, yo estoy ministrando, ¿no? Porque estoy consciente de que estoy limpiando para que al día siguiente eso esté reluciente y mis hermanos puedan estar cómodos, pero consciente de que le estoy sirviendo al Señor. Hagámoslo así. Todo cuanto hagamos para el Señor, lo hagamos así, en adoración, conscientes de dónde fuimos sacados, quiénes somos y a quién ahora servimos. ¿Sí, mis hermanos? Y bueno, pues eso es todo. Entonces, dejo de compartir, pues para solamente decirte que nos vemos en nuestra próxima sesión Zoom y decirte que no debemos de temer en toda esta labor que hemos estado haciendo con nuevos discípulos. No debemos de temer, porque lo que estamos haciendo solamente es dar de aquello que abunda en nosotros. Dar de aquello que ya hemos recibido del Padre. Y si nosotros lo ponemos en manos del Señor, Él aún nos seguirá ayudando y nos seguirá fortaleciendo para seguir ministrando, seguirle dando a los demás.
Cuídate mucho, te mando un abrazo fuerte y nos vemos en nuestra próxima sesión Zoom. ¿Te parece?